We have a real problem with the storm, and the aftermath of the storm is the authorities. Hace un minuto, surgieron imágenes del taller de Eustace que han dejado a todos cuestionándose todo lo que creían saber sobre Eustace Conway y su legendario santuario en la montaña. Lo que se descubrió en ese taller fue algo tan perturbador que incluso los equipos de cámara más curtidos dieron un paso atrás con incredulidad. El taller de Eustace era considerado un lugar ferozmente protegido. Estaba escondido entre pinos imponentes y solo se podía acceder a él por un estrecho sendero cubierto de maleza. Hasta ahora, ¿qué secretos ha estado guardando el legendario hombre de la montaña en esta misteriosa estructura? Cuando la puerta de este interior secreto se abrió al público por primera vez, lo que se descubrió allí te dejará en shock. Antes de continuar con esta impactante revelación, asegúrate de darle like y suscribirte para mantenerte al día con todas las revelaciones sorprendentes que provienen de los hombres de la montaña. No querrás perderte todos los jugosos detalles sobre este hombre de montaña. Ahora, el taller de Eustace Conway. Esta obra de belleza está aproximadamente a 200 yardas de la cabaña principal de Eustace. Estaba situado en una densa arboleda rodeada de antiguos cicutas. La luz del sol apenas se filtraba a través del espeso manto de vegetación. Desde que se creó el taller, ni un alma ajena al trabajo de un hombre de la montaña había entrado en él. Eustace había mantenido a los visitantes a raya y a los asociados cercanos aún más lejos. Muchos habían pedido que se les mostrara el taller, pero muchos fueron rechazados. Eustace a menudo daba su negativa con un silencio punzante. A veces desviaba la conversación hacia algo sobre lo que estaba más dispuesto a hablar. El edificio en sí nunca entraba en la conversación. Parecía engañosamente simple desde afuera. El edificio estaba hecho de troncos y tenía un techo inclinado cubierto de musgo. Los restos del bosque rodeaban la casa como un abrigo, y una única puerta se alzaba justo frente a ella. Parecía una estructura arcaica, pero eso solo contribuía a que pareciera algo salido directamente de un museo, en lugar de ser simplemente un edificio funcional. ¿Qué pudo haber llevado a la rara oportunidad de echar un vistazo a este taller? Estamos a punto de llegar a eso más pronto de lo que crees. Cuando el equipo de producción finalmente recibió permiso para entrar, las circunstancias fueron bastante inusuales. Eustace había estado actuando de manera extraña durante semanas. Habían decidido filmar el lugar mucho antes de que realmente comenzaran las grabaciones. Durante ese periodo, Eustace parecía desconectarse más a menudo que de costumbre. Los miembros del equipo informaron que se veía distraído. Muchas personas a su alrededor notaron que constantemente miraba hacia el taller durante las entrevistas y a veces dejaba de hablar en medio de una respuesta, como si hubiera escuchado algo que nadie más podía percibir. Su confianza habitual parecía desvanecerse ante sus propios ojos. Ahora parecía más ansiedad. Tal vez era anticipación, pero se podía decir que lo que fuera que sintiera, lo hacía sentirse incómodo. El cambio no ocurrió de una sola vez. Tomó tiempo. La decisión que había tomado de abrir su taller al mundo estaba empezando a hervir por dentro, y no podía decir si era algo bueno o malo. Sus movimientos se volvieron más calculados. Se despertaba en medio de la noche o en las horas oscuras de la madrugada y caminaba por el sendero hacia su taller sin luz. Los miembros del equipo recordaron verlo caminar guiado por la memoria y sintieron que algo estaba cambiando dentro de ese hombre. Estaba tratando de soltar el dominio psicológico que él mismo había creado con ese taller. El taller guardaba los asuntos más cercanos a su corazón. ¿Cómo podía alguien comprender lo que Eustace estaba intentando hacer? Para los observadores era difícil entender los cambios a los que él mismo se estaba sometiendo con esta decisión. El día que entraron al taller, todo estaba tal como solía estar. Pero para Eustace, su mundo se estaba desgarrando de arriba a abajo. En sus oídos, los pájaros se habían callado y el bosque se sentía menos vivo. Condujo al grupo hacia el taller en completo silencio, y esto aumentó la ansiedad creciente del grupo. Un miembro del equipo describió más tarde la experiencia como entrar en un lugar donde las reglas del mundo cotidiano ya no aplicaban. El sendero en sí parecía más largo que 200 yardas. Los miembros del equipo empezaron a comentar lo extraño de los acontecimientos que habían ocurrido la mañana anterior, antes de emprender ese recorrido. Esa mañana, Eustace parecía haber desaparecido. El equipo y otros trabajadores ayudaron a buscarlo, pero no había rastro de él. Pronto comenzaron a preocuparse. La mayoría pensó que no podía haber huido de este desafío. No había señal ni sonido de él, y a alguien se le ocurrió revisar el taller. Cuando hablaron de entrar al taller ellos mismos,
Eustace apareció justo en medio de ellos como un mueble extraviado. Cuando le preguntaron dónde había estado todo ese tiempo, murmuró: «He estado aquí todo el tiempo». No tenía sentido, pero nadie lo cuestionó. Volvieron a prepararse para el trabajo que les esperaba. Mientras avanzaban penosamente por el camino hacia aquel taller infame, todos reflexionaban sobre las cosas extrañas que habían ocurrido antes de ese día. Sus pensamientos parecían más ruidosos que el silencio. Cada hombre estaba atrapado en una prueba mental creada por él mismo. Parecía así hasta que Eustace se detuvo ante la puerta de su venerado taller. Intentó empujarla para abrirla, pero la puerta arcaica se resistió. Las bisagras desgarraron el silencio con un fuerte chirrido. Probó la puerta de nuevo, y esta vez tuvo éxito. Todos intentaron abarcar el espacio casi de inmediato. Lo que se presentó ante sus ojos no era nada de lo que habían esperado. No era una bodega común para herramientas y suministros. No era un lugar de trabajo ordinario. Parecía algo más siniestro. Las paredes estaban cubiertas de rostros. Parecían cientos de rostros extendiéndose por toda la extensión del taller. Cuando Eustace abrió por completo los pliegues de la ventana, por fin pudieron ver que eran aquellos rostros. Esta imagen impactó al grupo. Confirmó todos los rumores que se habían difundido sobre Eustace durante un tiempo. De hecho, una historia ayudó a desencadenar la propagación de aquel rumor. Un exalumno contó una vez que Eustace trabajaba durante la noche, tallando figuras de madera mientras murmuraba para sí mismo acerca de la conexión entre la forma y el espíritu. Afirmó que vio a Eustace desmantelar un viejo reloj y reconstruirlo utilizando savia de árbol y tiras de cuero. No tenía ningún sentido, pero las historias circulaban de todos modos. Ahora, mientras el grupo se encontraba frente a aquellos rostros tallados en los troncos que formaban la estructura del edificio, se preguntaban quién era realmente ese hombre. Sentían como si nunca lo hubieran conocido. Uno de sus aprendices se preguntó cómo podía pasar días allí cuando el suelo era de tierra desnuda y los rostros harían correr a cualquier hombre a la menor oportunidad. Todos parecían mirar el taller y luego al hombre que lo había creado. ¿Qué hacía Eustace con Dwight en aquel lugar escalofriante? Como si los pensamientos y la memoria grabada de los rostros en los troncos no fueran suficientes, estalló una tormenta. Los rayos cayeron demasiadas veces para estar tranquilos, y uno de los miembros del equipo afirmó haber visto una figura moverse en la única habitación a la que ninguno de ellos había entrado. Una habitación solitaria se encontraba al final del taller, y ninguno había procedido a acercarse, aunque todos habían venido a filmar el taller. Actuaban como si la puerta no existiera y esperaban pacientemente a que Eustace guiara el camino. Miraban alrededor con fascinación y miedo. Nadie se acercaba ni remotamente a los rostros, y Eustace se dio cuenta de ello. Pocos sabían que el verdadero terror estaba en aquella habitación a la que se negaban a entrar. Esa misma habitación chirrió y se balanceó lentamente de un lado a otro. Algo en toda la casa parecía vivo. La frente de Eustace estaba perlada de sudor. Él también estaba ansioso. Había mantenido aquel lugar como su santuario durante mucho tiempo, y ahora quería compartir esa parte de él con el mundo. No podía comprender por qué. Tal vez era la maldición de las estrellas de la telerrealidad. Nada permanecía privado para siempre. Respiró hondo y decidió mostrarlo todo. Veo que todos echan un vistazo a esa puerta. Alguien quiere ver qué hay dentro. Los hombres asintieron afirmando y caminaron tras Eustace, guardando sus miedos cuidadosamente. De algún modo no lo sabrían aún, pero aquella habitación les exigiría más de lo que jamás les daría. Cráneos de animales colgaban en patrones de aspecto ceremonial alrededor de las 4 paredes. Parecía que cada uno había sido astillado y forjado para que se viera tal como Eustace quería. Plantas secas que parecían marchitas pero mantenían su color cubrían todo el techo, sin desprender olor alguno. Herramientas cubrían el suelo de la habitación, pero sus diseños no se parecían a nada que el grupo hubiera visto antes. Las hojas tenían formas que parecían poco prácticas y no seguían la lógica convencional de la fabricación de herramientas. El grupo observaba sorprendido, sus ojos formulando 1000 preguntas. ¿Qué decía esto de aquel hombre? ¿Y qué hacía con esas cosas? Esto continuó un rato, cuando Eustace estaba a punto de guiarlos hacia afuera. Uno de ellos vio una parte del techo que las plantas secas no habían cubierto por completo. Gritó: «¡Mira!», y todos pudieron ver que realmente había algo allí arriba. Mientras Eustace murmuraba su desaprobación, el grupo usó los palos con los que habían recorrido el trayecto para apartar rápidamente las enredaderas del techo. Ya no necesitaban su permiso. El lugar era lo suficientemente inquietante.
El equipo de cámaras luchaba por captarlo, bien porque cada ángulo parecía revelar nuevos detalles. La estructura en el taller de Eustace era una mezcla confusa de madera, hueso, piedra y materiales irreconocibles. Algunos miembros del equipo pensaban que parecía un mapa, otros, una máquina, pero ninguno podía definirla. Eustace simplemente la llamaba trabajo, aunque la tensión en la habitación era inmediata. El taller se sentía antinaturalmente frío, las sombras se movían, y las cámaras captaban sonidos y movimientos que nadie había notado en persona. Un estante rudimentario sostenía docenas de diarios llenos de escritura diminuta, cartas estelares, extraños bocetos de plantas y símbolos que mapeaban fuerzas invisibles. Eustace se negaba a que alguien los leyera. Contenedores de polvos misteriosos, líquidos y suelos relucientes llenaban el taller, junto con viejos dispositivos de grabación. Admitió que había estado capturando lo que habla cuando la gente no escucha, insistiendo en que todo en la naturaleza tenía una voz. Cuando el equipo pidió escuchar una cinta, Eustace aceptó a regañadientes. El sonido comenzó como un viento arremolinado, pero llevaba un patrón inquietante, casi inteligente. El equipo sintió un dolor físico, dientes sensibles, visión borrosa, y Eustace detuvo la cinta mientras el pánico se extendía. La grabación duró menos de 2 minutos, pero todos quisieron irse de inmediato. Muchos tuvieron después sueños vívidos y perturbadores. Antes de salir, alguien notó una fecha recién tallada en la pared, aproximadamente 3 semanas en el futuro, y la palabra finalización. Cuando le preguntaron, el comportamiento de Eustace cambió, y los expulsó rápidamente, insistiendo en que ya habían visto suficiente. Exigió que el equipo de producción abandonara la isla Turtle por completo. En los días siguientes, los lugareños reportaron luces extrañas en el bosque, comportamiento anormal de los animales y plantas creciendo fuera de temporada. Los intentos de programar más filmaciones fracasaron. Eustace evitó todo contacto. Un productor recibió un mensaje críptico suyo. Algunas puertas, una vez abiertas, requieren condiciones específicas para cerrarse correctamente. A medida que se acercaba la fecha marcada, los miembros del equipo se negaron a trabajar. Revisar las grabaciones solo empeoró todo. Las sombras se movían por su cuenta, y en un fotograma apareció una figura detrás de Eustace por un solo instante. Los intentos de interpretar los diarios o de replicar la grabación provocaron fallos y sueños inquietantes. Meses después, el incidente se convirtió en una leyenda susurrada. Estudiantes que visitaban la isla Turtle reportaron desorientación, hiperconsciencia y sueños que parecían demasiado reales. Luces extrañas continuaron apareciendo dentro del taller, a pesar de que no tenía electricidad. El propósito verdadero del taller de Eustace, lo que está construyendo, grabando o preparando, sigue siendo desconocido. La fecha tallada marcaba finalización, pero nadie sabe que estaba siendo finalizado. Eustace continúa su trabajo en aislamiento, sin ofrecer respuestas, dejando solo preguntas sobre lo que ha descubierto en la naturaleza, y lo que significa para todos los demás.